En un elegante barrio de Chamartín, en Madrid, se alzaba una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura. Jardines perfectamente cuidados, coches de lujo alineados en el garaje y grandes ventanales que reflejaban el sol de la tarde. La residencia pertenecía a Javier Morales, un empresario de 42 años conocido por su fortuna y por la precisión casi obsesiva con la que manejaba su vida. A pesar de su éxito, Javier cargaba consigo un aura de desconfianza, siempre observando, siempre planeando. Creía que la riqueza exigía control absoluto, incluso sobre quienes contrataba para cuidar a su hijo Mateo, de apenas 6 años. Mateo, al contrario que su padre, era un niño lleno de energía y curiosidad. Sus ojos castaños brillaban con inocencia, y sus risas resonaban por los pasillos de la mansión, rompiendo, a menudo, la rigidez del hogar. El niño, sin embargo, pasaba gran parte del día bajo el cuidado de la niñera recién contratada, Elena, una joven de 24 años con una sonrisa amable y un carácter paciente. Elena venía de una familia modesta del centro de Madrid y veía en el trabajo no solo una oportunidad económica, sino también una ocasión de aprendizaje y crecimiento. La primera impresión de Javier sobre Elena había sido neutral. Tenía experiencia con niños, presentaba buenas referencias y parecía dedicada. Aún así, Javier decidió instalar discretamente cámaras en las habitaciones de la casa, no por desconfianza directa hacia ella, sino por un temor que parecía consumirle, la posibilidad de que Mateo sufriera algún accidente. Para Javier, proteger a su hijo era una cuestión de control absoluto, y eso incluía vigilar, sin que Elena lo supiera, cada movimiento de la niñera. Mientras tanto, Elena se esforzaba por crear un ambiente acogedor. Organizaba juguetes coloridos, preparaba meriendas con esmero y siempre intentaba involucrar a Mateo en actividades creativas, como dibujar, armar rompecabezas o leer pequeñas historias. El niño, inicialmente tímido, comenzó a abrirse, riendo y contando pequeñas aventuras del día. Elena percibía cuánto anhelaba Mateo atención genuina, algo que la rigurosa rutina de Javier rara vez permitía. La vida en la mansión seguía un ritmo curioso, lujosa, organizada, pero silenciosa en muchos momentos. Javier, entre reuniones y viajes de negocios, mantenía una relación distante con su hijo. Creía que la disciplina era la mejor forma de educar y, por eso, rara vez participaba en los juegos o en las conversaciones sobre pequeños secretos infantiles que Mateo quería compartir. Pero detrás de esa distancia, había un cariño profundo, aunque difícil de expresar. En una tarde soleada de primavera, Elena preparaba la merienda en el amplio salón, mientras Mateo jugaba con bloques de construcción junto a la ventana que daba al jardín. El ambiente era una combinación de lujo y calor humano, con la luz natural iluminando el contraste entre la ostentación de la mansión y la sencillez de la escena cotidiana, un niño sonriendo y una niñera que se dedicaba con toda la paciencia del mundo. Javier, en ese mismo instante, observaba la pantalla del monitor en su despacho. Cada movimiento, cada gesto, cada sonrisa era registrado discretamente por las cámaras. Justificaba el procedimiento como precaución, pero había una inquietud en el fondo de su mente, una sensación de que algo inesperado podía ocurrir, algo que cambiaría la rutina de la casa de manera que ni la riqueza podría controlar. Poco sabía Javier que aquella tarde sería diferente a todas las demás. Que los momentos capturados por las cámaras revelarían algo que ni toda la fortuna podría prever. Algo que afectaría su percepción de cuidado, confianza, sobre todo, la propia esencia de Mateo. La ligera brisa que entraba por las ventanas traía el dulce aroma de las flores del jardín, mezclándose con el olor del pan recién horneado por Elena. Era un momento común, casi banal. Pero, como Javier descubriría pronto, la vida tiene una forma curiosa de transformar lo ordinario en extraordinario. Y fue en este escenario de contrastes, la imponente riqueza y el corazón sencillo de la niñera, la rutina cuidadosamente controlada y la espontaneidad de Mateo, que la historia comenzaba a desarrollarse. Una historia que Javier jamás imaginaría presenciar a través de las cámaras que había instalado para vigilar, pero que cambiaría su vida para siempre. Los días en la mansión de Javier Morales seguían un patrón casi perfecto, hasta que un pequeño cambio comenzó a generar fricciones invisibles. Mateo, curioso como siempre, encontró en el ático de la casa una antigua caja de juguetes olvidados, un regalo de su padre cuando era bebé. Entre los objetos, había un coche de madera, una pelota antigua y un juego de cartas grabadas con iniciales familiares. Fascinado, el niño pasó horas jugando allí, ignorando el reloj y la rígida rutina de la casa. Elena, al notar la concentración y alegría de Mateo, lo dejó explorar. Sin embargo, la niñera no sabía que Javier supervisaba cada rincón de la residencia. Cuando él vio las imágenes, su expresión cambió. No era solo sorpresa, había algo que no lograba comprender de inmediato. Javier siempre había sido rígido, y la idea de que su hijo estuviera fuera de su supervisión directa lo incomodaba.
Veía cada gesto de Mateo con ojos de empresario, como si pudiera prever consecuencias que, en realidad, eran imposibles de anticipar. Ese mismo día, durante el almuerzo, una situación aparentemente banal comenzó a transformarse en conflicto. Mateo, emocionado por los descubrimientos en el ático, quiso mostrar a Javier su nuevo tesoro de juguetes antiguos. Elena, comprensiva, alentó el gesto, esperando que fuera un momento de acercamiento entre padre e hijo. Pero Javier reaccionó de manera inesperada. Su voz fría y firme interrumpió la alegría de Mateo, reprendiéndolo por desobedecer la rutina y tocar objetos que él consideraba privados. El niño, confundido y dolido, retrocedió. Elena trató de interceder con delicadeza, explicando que Mateo solo estaba explorando y que no había ocurrido nada malo. Pero Javier no aceptó justificaciones. Para él, cualquier desviación del plan era un error grave, y la niñera, por estar presente, parecía responsable de permitir la transgresión. Más tarde, al revisar nuevamente las imágenes de las cámaras, Javier notó detalles que intensificaron su incomodidad. Mateo, solo por unos instantes en el jardín, interactuaba de manera inesperada con el perro de la familia, un gesto de afecto puro que demostraba empatía y compasión. Javier, acostumbrado a ver el mundo en términos de reglas y eficiencia, no sabía cómo lidiar con esa espontaneidad. Comenzó a cuestionar a Elena, de forma sutil, durante la cena, sobre la supervisión del hijo y su propia percepción de la disciplina correcta. El ambiente, que antes era de rutina y control, comenzó a tensionarse. Elena sentía el peso de la mirada crítica de Javier, que se volvía más penetrante cada día. Ella, que solo quería cuidar de Mateo con atención y cariño, comenzó a percibir que su presencia en la mansión no se trataba únicamente de cuidar a un niño, sino también de navegar las expectativas rígidas y el juicio constante del padre. El conflicto se intensificó cuando, una mañana de lunes, Javier recibió una llamada inesperada del consejo de la empresa familiar, exigiendo su presencia en una reunión importante en otro país. Confiando a regañadientes en Elena para quedarse con Mateo durante algunas horas fuera de su supervisión directa, la niñera se comprometió, prometiendo cuidar al niño con atención redoblada, aunque la tensión flotaba sobre la casa como una nube silenciosa. Durante ese periodo de ausencia de Javier, Mateo comenzó a revelar pequeñas sorpresas que desafiaban la visión controladora del padre. Gestos de bondad, creatividad e inteligencia emocional surgían en cada interacción con Elena, demostrando que el niño estaba aprendiendo y evolucionando de maneras que Javier nunca había considerado. Elena, por su parte, se sentía dividida entre seguir su instinto y respetar las reglas invisibles de Javier, que todo lo vigilaba a distancia a través de las cámaras. Y fue en ese clima de expectativa y tensión que ocurrió algo inesperado, un momento que Javier, incluso viendo las imágenes, jamás podría haber previsto. Un gesto simple de Mateo, que para cualquier adulto común podría parecer trivial, reveló una faceta del niño tan profunda que dejó al padre sin palabras, cuestionando sus propias reglas y prioridades. Los días siguientes transformaron la mansión de Javier Morales en un escenario de tensión silenciosa. Cada gesto de Mateo era ahora una prueba emocional, y cada movimiento de Elena era analizado con una atención casi obsesiva. Javier, aunque físicamente distante, estaba presente en todos los momentos, observando a través de la pantalla de sus monitores. Sentía una mezcla de ansiedad y frustración. ¿Cómo podía permitir que un niño tan pequeño lo sorprendiera de formas que escapaban totalmente a su control? Ese día, Javier recibió la visita de su hermana, Isabel Morales, una mujer elegante y crítica, siempre dispuesta a evaluar no solo la casa, sino también a las personas que trabajaban en ella. Isabel, acostumbrada a la vida de lujo y estatus, miró a Elena con una mezcla de curiosidad y desprecio velado. ¿Es realmente así como cuidas a mi sobrino?, preguntó en un tono casi sarcástico, mientras observaba a Elena organizar los juguetes esparcidos por el salón. Elena, incómoda, respondió con calma, intentando mantener su dignidad. Explicó que Mateo solo estaba explorando y aprendiendo, y que creía importante estimular su creatividad. Pero Isabel se rió, como quien minimiza la explicación, y lanzó una mirada a Javier que parecía decir: «¿Dejas que ella haga lo que quiera con tu hijo?». Mateo, percibiendo la tensión en el aire, se encogió. La alegría y confianza que había conquistado en los últimos días comenzaron a desaparecer frente al juicio silencioso de la familia. Se sintió pequeño, vulnerable, como si fuera castigado por algo que ni siquiera comprendía del todo. Elena sostuvo su mano, intentando transmitirle valentía, pero la situación dejaba a todos los presentes emocionalmente agotados. Más tarde, Javier revisó nuevamente las grabaciones de las cámaras. Quería entender exactamente lo que había ocurrido, pero cuanto más veía, más confuso se sentía. Mateo, con su inocencia natural, repetía pequeños gestos de bondad e inteligencia emocional que contradecían todas las reglas rígidas que Javier consideraba esenciales. Un momento específico,
en el que Mateo ayudaba al perro de la familia a subir las escaleras sin esperar nada a cambio, hizo que Javier sintiera una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo al ver la compasión de su hijo, vergüenza al darse cuenta de que su visión de control estaba fallando. La situación se agravó durante una cena formal con amigos de la alta sociedad española, cuando Javier tuvo que lidiar con la espontaneidad de Mateo frente a invitados que no comprendían la dinámica familiar. El niño, entusiasmado con una historia que Elena le había contado sobre una pequeña aventura, comenzó a hablar en voz alta, gesticulando con entusiasmo. Algunos invitados rieron incómodamente, otros intercambiaron miradas críticas. Javier, avergonzado, intentó interrumpir, pero el niño ya estaba perdido en su narración. Elena, percibiendo la vergüenza de Javier, trató de interceder sutilmente, explicando que Mateo solo estaba expresando alegría. Pero su intervención fue recibida con miradas severas del empresario, quien sintió que su autoridad era cuestionada no solo por su hijo, sino también por la niñera. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Isabel, con tono condescendiente, comentó: «Quizás sería mejor que tuvieras una supervisión más estricta, Javier. No queremos que crezca sin límites». El drama no se limitaba a la percepción de Javier. Elena, sintiéndose constantemente juzgada, comenzó a cuestionar su propia capacidad. Amaba cuidar de Mateo, pero la presión de la mansión, la mirada crítica de la familia y la vigilancia constante convertían cada decisión simple en una batalla emocional. La joven niñera se veía atrapada entre dos mundos, la necesidad de proteger la inocencia del niño y el miedo a decepcionar a un padre cuya rigidez parecía infranqueable. En medio de ese torbellino emocional, Mateo observaba silenciosamente, absorbiendo las tensiones y las miradas de desaprobación. En su mente infantil se formaba algo, la percepción de que los gestos simples de bondad y espontaneidad podían generar conflicto, que incluso el amor no era suficiente para evitar las críticas. El niño se sintió pequeño, vulnerable y, por primera vez, asustado por la propia libertad de ser él mismo. Lo que Javier no sabía era que aquellas pequeñas crisis estaban preparando el terreno para un giro inesperado. Algo que le mostraría que ni toda la riqueza, control o planificación podía reemplazar la pureza de un niño y la dedicación genuina de quien lo cuida con amor. Era una tarde de viernes, y la luz del sol entraba por los grandes ventanales de la mansión de Chamartín, reflejándose en los candelabros de cristal e iluminando el salón donde Mateo jugaba con bloques de colores. Elena, ocupada preparando la merienda, observaba discretamente al niño, preocupada por los últimos episodios de tensión entre Javier y él. De repente, un ruido proveniente del jardín llamó su atención. Mateo, curioso, había encontrado un pequeño búho herido, aparentemente caído de su nido. Sin dudarlo, el niño lo tomó con cuidado, mirando a Elena con ojos que imploraban ayuda. El corazón de la niñera se apretó. Sabía que debía actuar rápido, pero la escena era delicada, cualquier movimiento en falso podría lastimar al animal o asustar a Mateo. Javier, observando todo a través de las cámaras, sintió algo que nunca había experimentado antes. Una mezcla de sorpresa, fascinación y confusión lo invadió. Nunca imaginó que su hijo pudiera mostrar tanta empatía y cuidado por una criatura indefensa. Por primera vez, algo que veía a través de las cámaras no generó frustración ni necesidad de control, sino admiración genuina. Elena guió a Mateo paso a paso, enseñándole a colocar suavemente al búho en una caja improvisada y a llevarlo a un veterinario local. Mateo seguía cada instrucción con atención, absorbiendo el aprendizaje y mostrando una calma y delicadeza que dejaron a Javier boquiabierto. Se dio cuenta de que el niño, incluso bajo su estricta vigilancia, poseía un instinto natural de bondad que ninguna disciplina podría moldear o reprimir. El punto de inflexión ocurrió cuando Javier, incapaz de contener la emoción, bajó al jardín. Por primera vez, interactuó directamente con Mateo sin críticas ni órdenes. Se acercó a ambos y dijo, con la voz casi temblorosa: «Mateo, hiciste algo increíble. Yo estoy orgulloso de ti». Esas palabras, simples y sinceras, rompieron barreras emocionales que ningún lujo ni rigidez había logrado superar. Mateo sonrió, y Elena, emocionada, percibió que la relación entre padre, hijo y niñera estaba cambiando de manera significativa. Fue en ese momento que Javier tomó una decisión silenciosa pero poderosa. Confiaría más en Elena, permitiría que Mateo creciera con libertad para aprender y sentir, y comenzaría a ver su propia postura de control desde una nueva perspectiva. Mientras la tarde caía sobre la mansión, algo dentro de Javier cambiaba para siempre, la conciencia de que la verdadera riqueza no estaba solo en los bienes materiales, sino en el amor, la empatía y los pequeños gestos que revelan el corazón de un niño. Tras el episodio del búho herido, la atmósfera en la mansión de Chamartín comenzó a cambiar. Javier Morales sintió que necesitaba ajustar sus actitudes. Aún mantenía cierta rigidez, pero ahora había espacio para comprensión y confianza. Elena,
que antes se sentía constantemente juzgada, empezó a percibir que su cuidado genuino estaba siendo reconocido, aunque de manera sutil. Mateo, entusiasmado con la atención y aprobación de su padre, comenzó a abrirse aún más. Juegos simples, como montar bloques o dibujar, se convirtieron en momentos de conexión profunda entre los tres. Elena aprovechaba cada oportunidad para enseñar valores de empatía, paciencia y responsabilidad, fomentando la creatividad del niño sin miedo al juicio de Javier. La niñera también recibió un apoyo inesperado. La vecina de la mansión, doña Carmen, una señora mayor con una personalidad vibrante y conocedora de las tradiciones locales, comenzó a frecuentar la casa. Compartía historias y experiencias que ayudaban a Elena a enfrentar los desafíos del día a día, ofreciendo consejos sobre educación infantil e incluso sugerencias para lidiar con la naturaleza imprevisible de Javier. La sabiduría de doña Carmen aportó seguridad emocional a Elena, haciéndola sentir que no estaba sola en esta jornada. Javier, por su parte, comenzó a experimentar pequeñas victorias personales. Comprendió que permitir libertad a Mateo no significaba pérdida de control, sino crecimiento y confianza. En un episodio memorable, el niño decidió organizar solo una pequeña presentación de marionetas para Elena, y Javier, por primera vez, no intervino. Observó desde lejos, sintiendo un orgullo silencioso y una conexión que nunca antes había experimentado. El vínculo entre Elena y Javier también evolucionó. Conversaciones breves en el jardín, elogios discretos y reconocimiento de las pequeñas acciones de la niñera comenzaron a construir un respeto mutuo. Ella, antes temerosa de equivocarse, ahora se sentía fortalecida y motivada a invertir aún más en el cuidado y desarrollo de Mateo. Paralelamente, Mateo comenzó a mostrar cambios sorprendentes. Pequeños gestos de bondad hacia vecinos, animales y amigos de la escuela demostraban que los valores transmitidos por Elena se estaban internalizando, y el niño se volvía más seguro, confiado y feliz. El brillo en sus ojos reflejaba ahora no solo curiosidad, sino también confianza y cariño hacia quienes lo rodeaban. El clima en la mansión se transformó. Donde antes había tensión, ahora había esperanza. Pequeños logros emocionales se fueron acumulando. Javier sonreía con más frecuencia, Elena se sentía orgullosa de su impacto positivo, y Mateo finalmente encontraba el equilibrio entre disciplina y libertad. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, el trío se reunía en el jardín, compartiendo risas e historias. Cada gesto simple, cada sonrisa espontánea, cada pequeña victoria reforzaba la sensación de que la superación estaba en marcha, no como un evento grandioso, sino como un cambio lento y poderoso que prometía transformar la vida de todos para siempre. Con el tiempo, la rutina en la mansión Morales comenzó a transformarse en un espacio de aprendizaje y armonía. Javier, antes rígido y controlador, empezó a observar a Mateo y Elena con ojos más atentos al valor humano, y no solo a la disciplina o eficiencia. La presencia de la niñera dejó de ser únicamente una responsabilidad contractual para convertirse en una influencia positiva y esencial en el desarrollo del niño. Elena, por su parte, ganó confianza y protagonismo dentro de la casa. Comenzó a organizar pequeñas actividades educativas para Mateo, combinando diversión con aprendizaje, siempre respetando la curiosidad natural del niño. Juegos de memoria, pequeñas experiencias científicas e incluso paseos por el vecindario permitían a Mateo explorar el mundo con seguridad y autonomía. Cada día traía un nuevo logro, ya fuera un gesto de empatía, una frase inesperadamente madura o un aprendizaje espontáneo que fortalecía la autoestima del niño. Javier comenzó a involucrarse de manera más presente. No solo permitía, sino que participaba en algunas actividades, aprendiendo a equilibrar su disciplina con cariño y atención genuina. Una tarde, mientras Mateo intentaba construir una torre de bloques más alta que él mismo, Javier se acercó y, en lugar de criticar o interferir, ofreció ánimo. El niño sonrió confiado, y la torre permaneció firme, como símbolo del crecimiento que ahora impregnaba la relación entre padre e hijo. El ambiente emocional de la mansión reflejaba la transformación interna de cada personaje. Elena comenzó a sentir que su trabajo iba más allá de las tareas básicas, estaba moldeando valores, confianza y carácter. Javier, por su parte, descubrió que controlar todo no era sinónimo de proteger, la libertad bien orientada y el amor genuino eran herramientas más poderosas que cualquier regla impuesta. Mateo también empezó a transformar la casa con su espontaneidad. Pequeños actos de bondad, como compartir juguetes con niños del vecindario o ayudar a animales heridos, demostraban que las enseñanzas de Elena estaban siendo absorbidas. Javier observaba estas acciones a través de las cámaras, y cada gesto inesperado provocaba no solo orgullo, sino un cambio en su percepción del mundo. Comenzó a ver la vida con más empatía y menos necesidad de control absoluto. Un evento significativo reforzó esta transformación. Durante una visita a la escuela de Mateo, Javier y Elena fueron invitados a participar en una presentación de arte que el niño había preparado con sus compañeros.
Javier, que normalmente evitaba eventos públicos relacionados con su vida personal, decidió asistir. Allí, viendo a Mateo conducir su presentación con confianza y alegría, sintió un orgullo inmenso. Comprendió que la presencia de Elena había sido decisiva para el crecimiento de su hijo y que confiar en las personas correctas podía generar resultados sorprendentes. El trío ahora formaba una pequeña comunidad dentro de la mansión. Javier aprendía a dar espacio a los sentimientos, Elena consolidaba su influencia positiva, y Mateo florecía como un niño completo, seguro y feliz. Cada gesto cotidiano, una conversación, una risa, una actividad compartida, se convirtió en un hito de la transformación emocional que recorría aquella familia improbable. Y así, la mansión que antes era solo un símbolo de riqueza y control pasó a representar algo mucho más grande, un hogar donde confianza, amor y crecimiento iban de la mano, moldeando vidas y fortaleciendo lazos que prometían durar para siempre. Todo parecía encaminado hacia una rutina armoniosa en la mansión Morales, hasta que un día Javier recibió una noticia inesperada. Un antiguo socio de negocios, Alejandro Cortés, estaba involucrado en un escándalo financiero que podía afectar su empresa. La situación requería atención inmediata, pero Javier sabía que cualquier descontrol podría propagarse, amenazando el equilibrio emocional que había logrado en casa. Mientras se preparaba para enfrentar la crisis, Javier necesitaba confiar en Elena para cuidar de Mateo sola. Para él, era una prueba definitiva. La niñera realmente había demostrado su capacidad o el éxito hasta entonces había sido mera suerte. Elena, consciente de la responsabilidad, actuó con firmeza y calma. Preparó actividades educativas, mantuvo a Mateo entretenido y, sobre todo, transmitió seguridad para que él no percibiera la ansiedad del padre. El punto culminante emocional ocurrió cuando Javier, observando las cámaras, vio a Mateo enfrentarse a un desafío inesperado por sí mismo. El niño había encontrado un pequeño gato herido en el jardín y, sin ninguna orientación, comenzó a buscar soluciones. Improvisó una camilla con una caja, trajo agua y esperó pacientemente por ayuda, demostrando compasión, paciencia y rapidez de pensamiento. Javier sintió un torbellino de emociones, orgullo, alivio, sorpresa e incluso un poco de vergüenza por todo el control y las críticas del pasado. Comprendió que Mateo había interiorizado no solo las enseñanzas de Elena, sino también la libertad y confianza que él mismo finalmente había permitido. Cada gesto de su hijo probaba que la disciplina rígida no era necesaria para formar carácter, el amor y la orientación guiada eran más eficaces que cualquier control obsesivo. En ese momento, Javier bajó al jardín y, sin palabras, abrazó a Mateo y a Elena. El silencio estaba cargado de significado, perdón, reconocimiento y admiración mutua. Elena, emocionada, vio que todo su esfuerzo y dedicación finalmente habían sido reconocidos. Javier, por su parte, tuvo una epifanía. La riqueza, el poder y el estatus no eran comparables con la felicidad de ver a su hijo crecer íntegro, bondadoso y seguro de sí mismo. Pocos minutos después, Javier recibió la llamada de su abogado sobre la crisis financiera. Pero, por un instante, se dio cuenta de que nada del mundo exterior podía alterar la conexión recién descubierta entre él, Mateo y Elena. El conflicto externo perdió fuerza ante el triunfo emocional. La familia había superado barreras internas y aprendido a confiar, amar y respetarse mutuamente. La tarde terminó con el trío reunido en el jardín, contemplando el atardecer sobre Madrid. Mateo acariciaba al gato rescatado, Elena sonreía tranquila y Javier finalmente se permitió sentir orgullo, amor y gratitud. Era el punto álgido de la transformación, el clímax de una historia que comenzó con miedo, desconfianza y tensión, pero que ahora alcanzaba un momento de unión y esperanza. En los días que siguieron al episodio del gato, la mansión Morales experimentó un cambio definitivo. Javier, antes rígido y controlador, adoptó una postura más equilibrada. Ahora comprendía que la confianza y la empatía eran tan importantes como la disciplina, y que permitir que Mateo explorara el mundo con libertad guiada era un regalo esencial para el crecimiento del niño. Elena, gracias a su dedicación y valentía, ganó el respeto no solo de Javier, sino de toda la familia. Isabel Morales, que antes la observaba con desconfianza, empezó a ver a la niñera como una presencia indispensable en la vida de Mateo. Incluso doña Carmen, vecina y consejera de Elena, celebró el cambio, lo que parecía imposible, ocurrió. Han creado un verdadero hogar. Mateo floreció de manera sorprendente. Sus gestos de bondad, creatividad y curiosidad se volvieron naturales. Ayudaba a los vecinos, cuidaba a los animales y demostraba una madurez emocional que encantaba a todos a su alrededor. Las cámaras, que antes solo servían para controlar, ahora mostraban momentos de alegría genuina, risas compartidas y aprendizaje constante. Javier también sintió su propia transformación. Ya no era solo el empresario preocupado por resultados, ahora era un padre presente, que reconocía el valor de cada momento con su hijo.
Aprendió a equilibrar autoridad con comprensión, disciplina con afecto. Por primera vez, se sintió realmente parte de la vida de Mateo, sin necesidad de controlar cada gesto o decisión. La mansión, que antes era símbolo de riqueza y rigidez, ahora reflejaba armonía, aprendizaje y amor. Cada rincón parecía llevar historias de superación y crecimiento: el jardín con las aventuras de Mateo, la cocina con las meriendas preparadas por Elena, los pasillos con risas y pequeños descubrimientos. Y, en un gesto simbólico, Javier desactivó algunas de las cámaras, reconociendo que la confianza había reemplazado la necesidad de vigilancia constante. La verdadera seguridad provenía del amor, de la atención genuina y del vínculo fortalecido entre padre, hijo y niñera. La paz finalmente se instaló en la mansión. Los conflictos anteriores no se olvidaban, pero servían como recuerdo de cuánto había crecido cada personaje. El equilibrio emocional y la unión familiar se consolidaron, dejando espacio para nuevas alegrías, aprendizaje continuo y momentos compartidos que fortalecerían los lazos para siempre. Han pasado 2 años desde aquel episodio del gato herido que cambió la dinámica de la mansión Morales. La vida de Javier, Elena y Mateo tomó caminos que nadie podría haber previsto, pero que reflejaban el crecimiento, la empatía y la confianza que habían construido durante ese tiempo. Mateo, ahora con 8 años, mostraba una personalidad brillante, segura y llena de empatía. Seguía siendo curioso y creativo, pero sus acciones eran más conscientes. Participaba en pequeños proyectos comunitarios, ayudaba a los vecinos en tareas sencillas y cuidaba de animales rescatados que aparecían en el barrio. Su corazón seguía siendo puro, pero su madurez emocional encantaba a todos los que lo conocían. Elena se convirtió en algo más que una niñera, pasó a ser mentora y amiga de la familia, reconocida y respetada por todos. Su dedicación y habilidad para educar a Mateo sin sofocar su libertad conquistaron a Javier de manera definitiva. Además, amplió su propia vida profesional, ofreciendo cursos de desarrollo infantil y participando en iniciativas sociales en Madrid, llevando consigo la experiencia transformadora que vivió en la mansión. Javier, por su parte, continuó prosperando en los negocios, pero con una mirada más humana sobre la vida. Había aprendido que la riqueza sin afecto carecía de sentido y que la verdadera grandeza residía en crear vínculos sólidos y genuinos. El empresario ahora reservaba tiempo cada día para estar con Mateo, participar en juegos, discusiones y pequeños proyectos que fortalecían aún más la relación padre-hijo. La mansión Morales, antes escenario de tensión y vigilancia, ahora vibraba con risas, juegos y aprendizaje. Pequeños gestos de cariño y la rutina familiar llenaban el hogar de calidez y alegría. El vínculo entre los tres era tan fuerte que cualquier visitante podía percibirlo de inmediato. Allí había confianza, respeto y amor genuino. Y en una tarde soleada, mientras Mateo enseñaba a Elena y Javier a construir un refugio para pájaros en el jardín, Javier los miró a ambos y dijo, emocionado: «Me han enseñado más de lo que jamás imaginé». «Gracias». Elena sonrió, y Mateo abrazó fuertemente a su padre. La armonía construida tras días de desafíos, tensión y aprendizajes transformó la vida de todos de manera duradera. Lo que comenzó como una vigilancia desconfiada evolucionó hacia una relación de amor, confianza y crecimiento, demostrando que el verdadero poder reside en la empatía, el cuidado y la libertad guiada por el afecto. La mansión de Chamartín nunca volvió a ser la misma. Ahora era un verdadero hogar, donde cada rincón contaba historias de superación, giros emocionales, sobre todo, amor incondicional. La historia de Javier, Elena y Mateo llegó a su fin, pero el impacto de su viaje permanecerá para siempre. Una casa que antes respiraba rigidez y desconfianza ahora se llenaba de risas, aprendizaje y momentos que serían recordados eternamente. Cada desafío superado, cada gesto de empatía y cada pequeña victoria consolidaron una lección valiosa. El verdadero tesoro reside en los vínculos humanos y en el amor genuino. Si seguiste esta historia hasta aquí, sabes que fuiste parte de cada emoción, cada transformación y cada giro que moldeó a estos personajes. Javier aprendió a confiar, Elena encontró reconocimiento y propósito, y Mateo creció con libertad, bondad y felicidad. Esta es la prueba de que incluso los corazones más rígidos pueden abrirse cuando se guían con afecto y paciencia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te emocionó, no olvides dar me gusta al vídeo para que más personas puedan inspirarse. Comentar el momento que más te tocó o sorprendió. Suscribirte al canal para seguir nuevas historias emocionantes. Sugerir temas o situaciones que quieras ver en nuestros próximos vídeos. El viaje de Javier, Elena y Mateo nos enseña que los giros más inesperados pueden convertirse en las mayores lecciones de la vida. Mantente atento, porque nuevas historias llenas de emoción y aprendizaje siempre están en camino, y no querrás perderte ninguna.